Hermano. Primera de Reyes 16, 17 y 18. Son tres capítulos que la verdad, hermanos, tienen mucha riqueza, mucho que aprender y me llama francamente la atención. ¿Recordáis que la semana pasada se estuvo hablando acerca del pecado de Jeroboam? Estuvimos viendo el pecado de Jeroboam y el pecado de Jeroboam era bastante especial y curioso, porque por temor de perder al pueblo, y al fin y al cabo falta de fe, porque Dios le dijo, si tú me obedeces y tú sigues mis caminos, yo confirmaré tu reino como el de David. Dios le hizo un ofrecimiento a Jeroboam extraordinariamente grande. Pero Jeroboam, en vez de confiar en Dios y obedecer, esperando que esa obediencia hiciera que Dios confirmara el reino, él quiso granjearse la fidelidad del pueblo o asegurarse que no iba a perder al pueblo para que el pueblo no se fuera a Jerusalén, que era el reino del sur, Judá, y con la adoración allí en Jerusalén y en el templo, por el temor de perderlo, entonces decide hacer una religión paralela, muy parecida, pero paralela. La adoración bastante similar, pero en vez de en Jerusalén, establece lugares altos para adorar allí. Al fin y al cabo, si tú te pones a razonar, puedes decir, lo importante no es el sitio. Mientras adores a Dios, y entonces, en vez de en Jerusalén y en el templo donde Dios había dicho, pues se pone un lugar alto en Betel y en Dan. Dios había dicho cómo tenía que ser el sacerdocio y en qué familia. Él no dice no al sacerdocio, hace unos ligeros cambios y establece un sacerdocio por su cuenta. Dios establece una serie de días festivos y de festividades totalmente didácticas y pedagógicas, con unas fechas que son un calendario profético, pero la fecha da igual. Y entonces Él pone las suyas muy cerca, muy parecidas, pero con ligeras diferencias. Es decir, establece una religión paralela, muy similar, pero no según Dios había dicho. Imagínate que tú estuvieras viendo un raíl de una vía de tren y a ti te ponen una imagen de vídeo y estás viendo un raíl, no los dos. Y luego ves otro vídeo del otro raíl de la vía de tren. Si tú no ves los dos, tú puedes pensar que es el mismo raíl. Porque cuando uno dobla, el otro dobla. Cuando uno va derecho, el otro va derecho. Van en paralelo. Pero no son el mismo raíl. Uno está en un sitio y otro en otro. Y Jeroboam fue bastante astuto y utilizó esta estrategia. Una religión paralela, muy parecida. Adoraba a Dios también y hizo pequeñas modificaciones. Pero no era según Dios había dicho. Y esto Dios lo consideró un pecado grave. De tal manera que Dios iba a castigar a Jeroboam y su descendencia y ya no afirmaría su reino como lo hubiera hecho si hubiera obedecido. Y estoy contando esto, hermanos, porque el capítulo 16 va a mencionar varias veces a reyes que vienen después, pero que dice que andaron en el camino de Jeroboam. ¿Y qué problema tenía el camino de Jeroboam? Que ya no era solamente un pecado particular, sino que hacían pecar como reyes y por la autoridad que tenían al pueblo de Israel. No era una cosa suya solamente, sino que estaba arrastrando al pueblo de Dios. Y eso era grave y eso era serio. Por tanto, Dios eso lo castigó. Estoy haciendo un poco de recuerdo para que entendamos lo que ocurre en el capítulo 16. Los reyes que vienen después de Jeroboam cometen el mismo pecado. Dice que andan en el camino de Jeroboam e hicieron pecar al pueblo de Israel. Esto lo hace Baasa, el rey Baasa. ¿Y qué dice Dios? Que por culpa de eso, por culpa de ese pecado, dice, yo barreré la posteridad de Baasa. Y efectivamente iba a ocurrir. Ahora, más adelante, tenemos otros reyes, tenemos a Zimri, que también hace lo malo ante los ojos de Jehová, dice, andando en el camino de Jeroboam, 3/4 de lo mismo. En su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Lo que yo quiero enfocar, hermanos, en esta mañana, es como, fijaos que tenemos varias generaciones posteriores repitiendo el pecado de Jeroboam.
¿Y qué pasó? Al principio repiten el mismo pecado, pero hay un momento en que cuando ese pecado se continúa, las generaciones posteriores se estropean todavía más. No sé si me estoy explicando. Hay un pecado concreto que cuando lo siguen repitiendo las generaciones posteriores, al principio parece que se queda todo igual, pero no. Ese primer paso de pecado luego va a dar lugar a otros y la corrupción será cada vez mayor. Por eso hay un momento en que tenemos a Omri, que dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, dice, pero hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, y anduvo también en los caminos de Jeroboam. Es decir, aquí ya no estamos haciendo lo mismo, sino que ya se está estropeando más. Se empieza cometiendo un pecado, una religión paralela que se parece, pero no es igual, una imitación a lo que Dios ha mandado, es decir, un engaño perfecto. Y aunque tenemos algunas generaciones que se mantienen igual, pero ya hay un momento en que hay uno que no solamente mantiene lo mismo, sino que todavía se estropea más. Él hizo peor que los anteriores. Y más adelante tenemos al hijo de Omri, que hizo peor que los anteriores. Uno que se llama Acab. ¿Y qué pasa con Acab? Que todavía hizo lo malo peor todavía que los anteriores. O sea, Omri lo hizo peor que los anteriores, pero su hijo todavía se estropea más. Y este inicio de desobediencia, cuando llegamos a Acab, ya el paso que se da es muchísimo más grave. Porque Acab se casa con una mujer fenicia, hija del rey de Sidón, que se llama Jezabel. Adoradora de Baal, adoradora de Astarte, y el problema que va a causar Jezabel es espectacular. Es impresionante. Porque mientras se mantiene el pecado de Jeroboam, se va a incorporar ya una idolatría descarada, abierta y pública. De tal manera que Acab, arrastrado por Jezabel, se va a inclinar, se va a dedicar a adorar también a Baal y encima va a hacer imágenes hasta de Astarte. ¿Y qué ocurre? Que al final, Jezabel, fijaos, Acab es rey de Israel, del pueblo de Dios, de pueblo que está en pacto con Dios, del pueblo que adora a Dios. No negaban a Dios, no negaban a Jehová, pero lo mezclaron con otros dioses. ¿Y qué es lo que hizo Jezabel? Como más adelante iremos viendo. Se dedicó no a perseguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, una vez que estaba mezclado, ya no era un problema. Si el pueblo de Dios adoraba a Dios, pero también a otros dioses, eso, desde el punto de vista de Satanás, ya no es ningún problema. Ya hay tibieza, ya hay mezcolanza. ¿Dónde está el problema? En los que prediquen la palabra de Dios, en los que hablen de parte de Dios. A esos son a los que hay que perseguir. Y eso hizo Jezabel. Se dedicó a perseguir a los que profetizaban de parte de Dios. Esos son los peligrosos. Si tú eres pueblo de Dios, pero tu vida está mezclada, no eres peligroso para el enemigo. Pero si hablamos la palabra de Dios y queremos vivir conforme a ella, puedes estar seguro que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y eso es lo que pasó con los profetas. Y Jezabel los perseguía. Así que fijaos, lo que empezó como una imitación de lo que Dios había mandado, pero sin desplazar a Dios, aparentemente, terminó en una corrupción de una mezcla adorando a otros dioses. Y yo, hermanos, no puedo evitar hacer una semejanza con lo que está ocurriendo hoy día en el cristianismo. No voy a decir a nivel mundial porque yo no conozco todas las congregaciones en todo el mundo, pero al menos en el mundo occidental. Secularizado, mezclado, queriéndolo aceptar todo, queriendo agradar a los hombres y al mismo tiempo a Dios. No niega el nombre de Jesús, pero no vive exactamente como dice Jesús. Un pueblo que dice que es pueblo de Dios, que dice que está reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, pero que se dedica a vivir conforme su opinión, porque si tiene buenas sensaciones o buenos sentimientos, cree que todo vale. Y la Odisea significa la opinión de la gente y la opinión del pueblo. Cuando desplazamos la palabra de Dios para poner nuestra propia opinión con buenas intenciones, nos corrompemos como el pecado de Jeroboam.
Nos corrompemos como Acab. Y el secularismo avanza hasta que hay un momento que tú dices, esto es igual que el mundo. Hay gente en el mundo con buenas intenciones, tenemos gente que son creyentes con buenas intenciones también. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la obediencia a Dios? Y podemos aprender de esto, hermanos. En esta situación tan grave, llegamos, y no sé cuánto tiempo llevo, pero voy a procurar ir acortando porque quisiera que hubiera tiempo de compartir. Tenemos una situación, hermanos, que va a llegar, para mí, a partir del capítulo 17 y toda la historia de Elías, yo creo que es un prototipo de algo que va a ocurrir en el futuro. ¿A qué os suena un periodo de dificultades, donde hay dificultades de persecución, pero también hay dificultades de juicio de parte de Dios? Una sequía que dura 3 años, profetizadas por Elías. Una señora que a través de un entramado religioso totalmente idolátrico arrastra al pueblo de Dios a la idolatría, al adulterio espiritual, que persigue a los profetas de Dios, donde el altar de Dios está arruinado, donde quien habla la palabra de Dios se tiene que esconder. Quien se tiene que esconder y habla la palabra de Dios es sustentado por una viuda. ¿A quién representa esa viuda que tiene un hijo varón que muere y luego va a resucitar? Tenemos a Elías también que tiene que huir y esconderse en un arroyo. Ese arroyo al final se seca. Un periodo de tribulación, en el cual él piensa que no queda nadie a causa de la persecución. Pero más adelante, aunque no toca hoy, Dios dice, me he reservado 7.000 almas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y habrá una situación en el mundo un día donde hay 144.000 personas que tendrán una forma de vida especial y seguramente no se corrompan en medio de la gran tribulación que va a tocar vivir. Para mí, todo lo que va a ocurrir ahí es un prototipo de lo que va a ser el sistema mundial que va a perseguir al pueblo de Dios y que va a producir un genocidio cual nunca antes se ha producido. No tenemos tiempo para tocar todos los detalles, porque entonces dejaría de ser breve. Simplemente quería apuntar esto como un tip. Pero me gustaría, para ir terminando, apuntar algunas cosas. Fijaos que en un periodo de dificultad y gran tribulación, Dios le da la orden de sostener a su profeta, a Elías, a una mujer que no tiene recursos ni siquiera para sí misma. Una mujer que lo poco que le queda está pensando en tomarlo y dejarse morir, ella y su hijo. Y a esa mujer es a quien Dios le da la orden de que sostenga al profeta que ha enviado. Aparte del tipo y figura que esto pueda ser para tiempos finales, donde también habrá, en este caso, 2 profetas, pero independientemente de eso, es muy interesante el principio, porque Dios es quien provee directamente a esta mujer para que sostenga a Elías. Le da la orden, pero también le da el recurso. Ella no puede sostener a Elías de sus propios recursos. Y encima Elías le dice, dame primero a mí de comer y ya luego para ti. Si eso no es probar la fe, ¿qué es? Y sin embargo, lo hace. Ahora, ¿qué significa en todo este periodo que hay una gran sequía? ¿Qué significa simbólicamente las Escrituras la falta de agua y la sequía? Efesios 5, el lavamiento del agua por la palabra. Algo está seco cuando falta agua. En este periodo, lo que está escaseando y lo que falta es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y Dios sostiene a Elías con un arroyo porque al final se va a secar también. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos dé para tomar de su palabra, conocerla y alimentarnos de ella. Porque si llegamos a tiempos de persecución, si llegamos a tiempos donde ser creyente te puede costar la vida, si el Señor permitiera que pasáramos por esas circunstancias, lo que te iba a sostener de verdad es la palabra que hayas tomado en el tiempo antes. Porque si no, seríamos engañados muy fácilmente. Y cuando la palabra de Dios nos inunda en tiempos de dificultad,
podemos sostenernos. Y así se sostuvo Elías durante un tiempo. ¿Qué más en tiempo de tribulación sirvió de sustento? Había tinajas en casa de esa viuda. Y esas tinajas, ¿qué tenían? Harina y aceite. ¿Qué es la harina? El Señor Jesús dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si tú y yo somos fruto, somos otros granos. ¿Qué es la harina? Si no es el grano molido. Cuando estamos en periodos de dificultad y de tribulación, nuestra naturaleza humana pasa por un proceso de machaque que nos refina. Y no tenemos tiempo para verlo, pero en el capítulo 11 de Daniel se habla de la gran tribulación y se dice que los maestros que enseñan la palabra al pueblo, dice que van a padecer ciertas cosas y algunas traducciones lo explican bien, dice para ser refinados, machacados en tiempo de tribulación. Y el aceite que tiene que ver con el Espíritu Santo, con la unción de lo alto. A veces en nuestra debilidad, hermanos, cuando nuestra vida natural y nuestra vida vieja está machacada por las circunstancias, pero en esas circunstancias de debilidad nos dejamos llenar por el Espíritu del Señor y nos sujetamos a Él, en esa debilidad podemos sostenernos en el Señor, pero también podemos ser de sustento para otros, incluso para personas con un don como el que tenía Elías. Cuando tú dejas que tu vida natural pase por la cruz de Cristo y andas en el Espíritu, a pesar de las dificultades y que puedas padecer débil, eres sostenido por el Señor, pero también puede ser sostenimiento espiritual para otros. Y para terminar, hermanos, cuando Elías se encuentra con Acab de nuevo, ¿qué es lo que le dice Acab a Elías? ¿Eres tú el que turbas a Israel? O sea, porque Elías de parte de Dios da un juicio de una sequía, Acab va y le dice que él está turbando a Israel. Sin embargo, Elías le da una respuesta totalmente certera. Dice, no, eres tú el que turbas a Israel. Y parafraseando, ¿por qué? Por tus pecados. Por tus pecados y arrastrando al pueblo a los pecados, eres tú el que estás turbando a Israel. Y hermanos, muchas veces, incluso en contextos cristianos, cuando uno predica la palabra del Señor, cuando uno predica incluso la disciplina del Señor cuando somos desobedientes, a veces te dicen, es que estás confundiendo a la gente, hay que predicarles bonito, hay que decirles que todo va bien. ¿Cómo le puedo decir yo a un hermano mío que hay paz si no hay paz por la forma en la que andamos? Tenemos que predicar la verdad. Porque predicar la verdad, si es dura, no es turbar al pueblo de Dios. Lo que turba al pueblo de Dios es cuando está recogiendo las consecuencias de lo que ha sembrado si ha sido para mal. Porque Dios disciplina a los suyos. Dios me disciplina a mí cuando yo estoy sembrando lo que no debo. Y Dios no puede ser burlado en eso. Para ir terminando, dos cosas. La gran pregunta que Elías le hace al pueblo de Israel, cuando convoca a todo Israel, allí los profetas de Baal, y hace un desafío. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues servirle a él. Pero si Jehová es Dios, servidle a él. Pero no estéis entre Pinto y Valdemoro. Dicho en términos de Apocalipsis, en palabras de Jesús, no seáis tibios, o frío o caliente, pero defínete. No estéis entre la idolatría y servirme a mí, porque Dios es celoso. Y dice la palabra que el altar de Dios estaba arruinado. ¿Y qué es lo que hace Elías? Hace un altar con 12 piedras, conforme a las 12 tribus de Israel. Es decir, representando a la unidad del pueblo. La unidad del pueblo de Dios completamente. Y dice el apóstol Pedro, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y es un altar en unidad de Dios. Y fijaos qué curioso, va a descender fuego del cielo que va a consumir ese altar, pero ese altar en su zanja se ha llenado de agua. ¿Cómo puede el fuego prender en medio del agua? ¿Qué está representando ese agua inundando el altar? La palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios es uno y se edifica imbuido y sumergido en su palabra, el Señor
se vindica a sí mismo en medio de su pueblo. Cuando andamos en división, cada uno por su lado, sin la sujeción al yugo de Cristo, y encima la palabra no fluye en medio del pueblo de Dios, Dios no va a manifestarse ahí. El Espíritu de Dios y Dios está dispuesto a vindicarse a sí mismo a través de su pueblo, pero en la unidad en Cristo Jesús, no en ninguna religión ni en acuerdos humanos, sino en la sujeción a su señorío pleno. Y en esas circunstancias, cuando su palabra nos llena y fluye a través de nosotros, entonces Dios se vindica delante de quien sea. No sé cuánto tiempo llevo. Ya, pues entonces, para ser fiel a lo que comenté, voy a dejarlo aquí. Hermano, Jezabel fue una mujer real, pero Jesús habló a una iglesia en Apocalipsis donde habla en un sentido figurado de una Jezabel que enseña, se dice profetiza, que dice que habla de parte de Dios, y enseña y seduce a los siervos del Señor a que forniquen, entiendo que en un sentido espiritual, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso no le gusta al Señor. Dios es celoso y no quiere que mezclemos nuestro servicio a Él con la idolatría de este mundo. Bendito sea su nombre.